Abran por favor su Biblia a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Es en donde seguimos nuestro estudio versículo a versículo a través del Evangelio según San Juan. Juan capítulo 14. Cuando lo encuentren me dicen amén, por favor, así sabré que ya lo encontraron y estamos todos en la misma página, porque de eso se trata, que todos estemos en la misma página, amén. Y luego que todos estemos en la misma página que el Señor nos tiene, amén. Muy bien, como ya todos lo encontraron, oremos entonces una vez más. Bendito Padre Celestial, gracias Señor damos a tu nombre, gracias Señor damos a tu gracia, gracias damos a tu misericordia, gracias damos Señor porque eres bueno y porque día a día nos demuestras cuánto nos amas. Gracias por este clima que nos has dado Señor y queremos aprovecharlo en esta mañana, Señor, para acercarnos a ti, así como lo hemos hecho a través de la adoración y la alabanza y la oración, así también lo queremos hacer a través de tu palabra, estudiándola todos juntos, escudriñándola todos juntos, recibiendo todos juntos lo que tienes para cada uno de nosotros y lo que tienes para tu iglesia. Así es que, Señor, abre nuestra mente, abre nuestro corazón, abre nuestros ojos para que podamos ver claramente lo que nos estás tratando de decir a través de la porción de escritura que vamos a estudiar hoy. Pedimos esto en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, muy bien, pues estamos en el capítulo 14 de Juan. De nuevo, otro de esos capítulos muy interesantes, muchos llenos de información, llenos de principios espirituales, bíblicos, a los cuales debemos prestar atención porque es lo que nos va a ayudar a vivir una vida productiva, es lo que nos va a llevar a vivir una vida de fruto aquí en la tierra mientras el Señor nos tiene aquí. Es lo que nos va a llevar a acercarnos más a Él porque vamos a estar más arraigados en su palabra. Entonces vamos a leer los versículos 1 al 6. Y luego vamos a darle una repasada viéndolo versículo por versículo. Esto es lo que esperamos cubrir hoy, pero pudiéramos cubrir quizás más, quizás menos. Ya veremos hasta dónde nos guía el Espíritu del Señor. Amén. Entonces en Juan capítulo 14, comenzando con el versículo 1, dice, no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, yo les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Versículo 5 dice, Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, me gusta cómo comienza el capítulo, no se turbe su corazón. ¿Por qué habría dicho el Señor Jesucristo que no se turbara su corazón? Acuérdense dónde estaban en el aposento alto, estaban celebrando lo que iba a ser la última cena, estaban celebrando lo que es la Pascua, y el Señor les ha presentado varias enseñanzas, algunas como, por ejemplo, otras con sus palabras, otras a través de los diferentes personajes que se mencionan en el capítulo 13. Les dio un ejemplo al lavarle los pies y les dijo que aunque Él era su maestro y su Señor, Él había lavado los pies de ellos y les dice que ellos también deben hacer lo mismo los unos por los otros. Me imagino yo que a lo mejor los discípulos se voltearon a ver a cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Y Él les dijo, ¿verdad? Esto que he hecho es un ejemplo para ustedes, para que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho. Luego les empieza a hablar acerca de alguien los va a traicionar, lo va a traicionar a Él. Alguien lo va a entregar y lo va a traicionar a sus enemigos. Y empiezan a verse todos, seré yo, seré yo, seré yo. Todo el mundo empieza a dudar de todo el mundo, ¿verdad? Y luego claramente les hace ver que el que lo va a traicionar es Judas. Pero ellos no se dan cuenta. Cuando Judas sale del aposento alto, ellos piensan que ¿qué va a hacer? Que va a ir a comprar alimentos para la fiesta de la Pascua o va a ir a dar dinero a los pobres porque él era el tesorero. Y luego empieza a hablar acerca de lo que va a suceder y cómo ellos lo van a abandonar y cómo ellos lo van a dejar. Y Pedro se pone a decirle al Señor que aunque todos los demás lo dejen, Él nunca lo va a dejar. Él nunca lo va a negar, etcétera, etcétera. Entonces podemos ver que es mucha información y muy seria al mismo tiempo como para no estar turbados. Aparte de que
como ya hemos visto anteriormente, esta es antes de que lo tomaran preso y lo sentenciaran a muerte. Esto es antes de que él finalmente vaya a tener que irse al cielo y los va a dejar. Y todo lo que les está dando son instrucciones de cómo deben enfrentar las cosas que vienen hacia ellos. Entonces Jesús, al haberles anunciado acerca de la traición de Judas, anunciado acerca de su propia partida que era inminente, después de haber mencionado la negación de Pedro, Jesús les dice a sus discípulos que no se preocuparan, sino que confiaran en Él. De nuevo, a veces el Señor nos bombardea con mucha información, a veces leemos cosas en las Escrituras que de repente no entendemos, o peor que no entender, que sí entendemos. Y nos empezamos a preguntar si lo que estamos entendiendo es lo correcto y si lo que estamos entendiendo es lo que debemos poner en práctica en nuestras vidas. Y esto turba nuestro corazón. Esto trae inquietud a nuestro corazón. Muchas veces les he dicho, no se preocupen tanto por las cosas que no entienden de las Escrituras, preocúpense más por las que sí entienden. Porque las que no entendemos, no las entendemos, pero las que sí entendemos, porque entendimos, somos responsables de llevarlas a cabo en nuestras vidas o no. Entonces comienza el capítulo diciéndole, no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Ahora les recuerdo que yo estoy leyendo de la versión Reina Valera contemporánea, va a ser un poco diferente quizás a la Reina Valera 60 que usted pudiera tener, pero no cambia en nada el mensaje. No se turbe su corazón, hablándoles a los discípulos. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. La palabra griega que se traduce aquí creer es la palabra pisteuo, y significa literalmente poner su confianza en alguien o algo. Eso es lo que quiere decir creer, poner su confianza en alguien o algo. Creer implica una acción, por eso termina en ir, ¿son qué? Verbos, entonces hay una acción que tenemos que poner por delante. Por eso dice que el que cree en Dios, creen en Dios, crean también en mí. Entonces la palabra pisteuo significa literalmente poner su confianza en alguien o algo. Solamente en el Evangelio de Juan aparece unas 90 veces. Es muy importante, si leen el Evangelio de Juan van a ver una y otra vez, cree, el que cree, porque es importante, pero es importante que creamos en el contexto que se nos está tratando de enseñar. Creer en el sentido de que ponemos toda nuestra confianza en el Señor. Y ponemos toda nuestra confianza en el Señor específicamente, porque hay muchas razones por las que a veces se nos llama poner nuestra confianza en el Señor, pero debemos poner nuestra confianza en el Señor exclusivamente para la salvación de nuestras almas, porque eso es lo más importante, la salvación de nuestras almas. Todo lo demás que pudiera girar a nuestro alrededor aquí en la tierra, mientras caminamos aquí en la tierra, todo es secundario si comparamos eso con la salvación de nuestras almas. ¿Por qué? Porque todo lo que pasamos aquí en la tierra, todo lo que tenemos aquí en la tierra, tarde o temprano, ¿qué va a suceder con ello? Va a desaparecer. O nos van a llamar, Dios nos va a llamar a su presencia y lo vamos a tener que dejar atrás, o el Señor va a venir por nosotros y nos va a llevar al cielo, y la tierra, como dice Pedro, va a ser quemada con fuego y todo se va a perder. Entonces lo más importante de lo que podemos pensar mientras estamos aquí en la tierra es en la salvación de nuestras almas. Y para poder asegurarnos que nuestras almas van a ser salvas cuando todo esto suceda, tenemos que creer en Jesús. Y creer en Jesús significa que vamos a poner nuestra confianza en Él. Vamos a poner nuestra confianza en Él para nuestra salvación. Ya lo estudiamos y es un juego de versículos muy populares en Juan 3, los versículos 16 al 18. Noten lo que dice ahí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ponga su confianza en Él, no se pierda, sino tenga vida eterna. Versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, ponga su confianza en Él, no es condenado. Pero el que no cree, ponga su confianza en Él, ya ha sido condenado. Porque no ha creído, no ha puesto su confianza en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando hablamos entonces de poner nuestra confianza en Él, sube como 2 o 3 rayitas el término creer, ¿verdad? Nos deja saber que no es nada más creer como nosotros
Creemos que va a salir el sol mañana en la mañana. Creemos, lo damos por hecho. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, quiere decir que estamos poniendo toda nuestra confianza en que lo que Él dijo que es y lo que Él dijo que podía hacer para salvar nuestras almas, lo puede hacer. Entonces yo ya no me preocupo por esa parte de mi vida, por esa parte de mi salvación, porque creo, he puesto toda mi confianza en Él y en nadie más, ni siquiera en mí mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué les está diciendo aquí? Que si confían en Dios, confíen también en Él. Que le crean a Él lo que les está diciendo. Sí, que le crean a Él lo que les está. Los judíos eran personas muy religiosas y creían en Dios, creían en su existencia. Habían tenido muchas evidencias a través de la historia de que Dios existía. Habían tenido muchas evidencias a través de la historia de que Dios cuidaba de ellos, de que Dios los había guiado. Tenía muchas evidencias. Pero ahora viene Jesús y les está diciendo, así como creen en Dios, así como como dicen poner su confianza en Dios, así tienen que poner su confianza en mí también. Y para los judíos esto era algo muy, muy, muy difícil. Es más, para algunos de nosotros quizás, si crecimos en otra religión, si crecimos en alguna secta, si crecimos dentro de la iglesia tradicional, por así llamarla, cuando recién se nos habló acerca del Evangelio, fue difícil para nosotros aceptar lo que se nos estaba diciendo, porque aceptar lo que se nos estaba diciendo acerca de Jesús implicaba que todo lo que habíamos creído hasta ese momento era ¿qué? Era falso. Y cuando se tiene familia que ya se nos ha adelantado en el camino y ya ha pasado al otro lado de la vida, ¿verdad? Y hemos crecido en esa fe, lo que yo pensaría es, bueno, ¿y qué pasó con ellos? Porque ellos no creían en Jesús, ellos no creen en Jesús, no creyeron en Jesús como parece ser que la Biblia nos dice que creamos en Él. Entonces es difícil a veces dejar una religión para seguir a Jesús, especialmente cuando estamos muy arraigados en ella, cuando se nos ha enseñado tanto y se nos ha dicho tanto los puntos de vista equivocados de esa religión o secta y las comparamos con la verdad que Jesucristo nos trae. Entonces, lo que Jesús les está diciendo aquí es, si confían en Dios, confíen en mí también. Créanme lo que les digo. Y luego noten lo que les dice en el versículo 2. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. En la versión Reina Valera 60 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero en la Reina Valera contemporánea dice, en la casa de mi Padre hay muchos aposentos. ¿Sí? Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. De nuevo, aposentos, moradas, quiere decir lugares para habitar. En la casa de mi Padre hay muchos lugares para habitar, hay muchos lugares en los cuales se puede habitar. ¿Sí? Y luego les dice esto, si esto no fuera así, les hubiera dicho. En otras palabras, pueden creer todo lo que yo les he dicho, pueden confiar en mí, porque no les he dicho nada que no sea cierto. No les he dicho nada que yo no haya visto antes. No les he dicho nada que sea una fantasía, aunque para ellos quizás moradas en el cielo, en la casa del Padre, ¿a qué se parecerá eso? ¿A qué se parecerá aquello? Nosotros tenemos el mismo problema, ¿no es cierto? Nunca se han puesto a pensar, ¿cómo va a ser el cielo? Calles de oro, ¿verdad? Ángeles por todos lados. El Señor, la visión del Señor como la tuvo Isaías, el Señor Jesucristo ahí a su derecha, el Espíritu Santo presente también. ¿Cómo irá a ser? ¿Sí? Pues aquí nos dice que en la casa de Dios hay muchas moradas. Yo inmediatamente lo que pienso, yo voy a tener mi propio cuarto en el cielo. Voy a tener mi propia recámara, no la voy a tener que compartir con nadie, voy a estar bien cómodo, voy a tener todo lo que siempre he querido, ¿verdad? Voy a tener mi propia casa. De ahí es de donde salen los himnos que hablan acerca de las mansiones celestiales, ¿sí? Algunos quieren mansiones. Yo, si me dan una recamarita en la esquina del cielo ahí, con eso me conformo. No mansiones. Con una recamarita, no le hace que tan pequeña sea, con eso me conformo, porque al fin de cuentas voy a estar en el cielo. Sí, así es que en el cielo, mansiones, ¿para qué quiero mansiones? Sí, entonces, de nuevo, les dice, hay aposentos, hay moradas. Y si esto no fuera así, ya les hubiera dicho.
Y luego les dice, así que voy, pero me voy para preparar uno de esos aposentos, una de esas moradas para ustedes. Y eso es lo que el Señor Jesucristo ha estado haciendo en el cielo mientras espera que nosotros lleguemos a su presencia. Ha estado preparando esas moradas celestiales. Ahora yo me pongo a pensar, si en 6 días creó todo lo que creó, y es bello, es hermoso, es asombroso lo que Dios creó, solo me imagino lo asombroso que va a ser mi recámara cuando tiene 2000 años preparándomela. ¿Verdad? Y yo sé, son términos muy terrenales que estoy usando, pero es para que nos demos una idea. Es para que nos demos una idea de cómo puede ser, ¿verdad? Porque sí es cierto, muchas veces se nos dice que vamos a ser como los angelitos y aquí yo creo que vamos a tener una existencia más gloriosa de lo que jamás nos imaginamos. Sí, y entonces eso es lo que nos hace ver las cosas de esta manera, en términos antropomórficos que nosotros como seres humanos entendemos, nos hace tener una vista más claridad de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Entonces el versículo 3, noten lo que les dice, y si me voy y les preparo lugar, ¿qué les dice? Vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Para que donde yo esté, ustedes también estén. Y ese es uno de los propósitos, si no es que el propósito más importante por el cual vino el Señor Jesucristo a la tierra, fue para morir en la cruz, presentarse a sí mismo como sacrificio delante de Dios, para que la relación entre Dios y el hombre pudiera volver a darse. Sin Jesucristo nuestra relación con Dios es inexistente, no puede ser, como vamos a ver más adelante. Nosotros no podemos acercarnos a Dios y sobrevolar a Jesucristo o socavar a Jesucristo, todo tiene que ser por medio de Jesucristo. Y porque nosotros no podíamos pagar por nuestra propia culpa y porque nosotros no podíamos pagar la paga de nuestro pecado por nosotros mismos, el Señor decidió enviar a Jesucristo, de hecho venir Él mismo en la persona de su Hijo Jesucristo, morir en la cruz, derramar su sangre para pagar por nuestros pecados, para que nuestra relación con Dios pudiera ser restaurada. Para que nuestra relación con Dios pudiera ser restaurada. Y ahora sí, una vez que prepare ese lugar, el Señor va a venir por nosotros y nos va a llevar con Él para que donde Él está, también nosotros estemos. Ahora, hay quienes ya se nos han adelantado, ¿verdad? Pero la misma promesa es para ellos también. Ahorita vamos a ver más adelante que la misma promesa es para ellos también. Y si ellos están ahora ausentes del cuerpo, ¿en dónde creen que están? Presentes con el Señor, ¿verdad? Entonces, lo que les está diciendo es el hecho de que me vaya a preparar lugar para ustedes implica que volveré por ustedes para que donde yo esté, ustedes también estén. Ese era el deseo del Señor Jesucristo, que donde Él esté, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él, aquellos que nos llamamos sus seguidores y sus discípulos, un día también estemos. Esa es la promesa que les dio a ellos, esa es la promesa que nosotros tenemos a través de ellos y esa es la promesa que esperamos que se cumpla, ¿verdad? Y yo sé que a menudo pensamos que no somos dignos del cielo. Yo sé que a veces pensamos que le fallamos al Señor y que aunque no queramos, a veces hacemos lo que no queremos hacer y no hacemos lo que sí queremos hacer. Y todo eso puede traer dudas a nuestra mente y nuestro corazón acerca de si el Señor nos llama o viene por su iglesia, nosotros vamos a estar con Él. Bueno, pues quiero que recuerden algo, que aquí les estaba diciendo esto. Aquí les está diciendo esto, les está diciendo que vendrá otra vez y los llevará donde Él esté, a pesar de que sabía que Pedro lo iba a negar y a pesar de que sabía que todos los demás lo iban a abandonar. ¿Sí? A pesar de lo que Él sabía que iban a hacer, Él les está diciendo que un día, en el lugar en donde Él está, ellos también van a estar. Yo no sé ustedes, pero eso me da mucho gozo a mí en mi corazón. Porque yo no sé ustedes, pero yo le fallo a Dios de vez en cuando. Ya no le fallo tanto como le fallaba al principio, pero sí le fallo y a veces le fallo bien gacho. ¿Ok? Con mi manera de pensar, con cosas que digo, con la manera a veces en la manera en la que me porto, en la manera en la que pudiera tratar a los demás. A veces se nos van las patrullas, ¿no es cierto? Y la regamos.
Pero gracias a Dios que nuestra estancia en esas mansiones, en esas habitaciones, en esos aposentos, en el cielo, no dependen de nosotros ni de nuestro comportamiento, dependen de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. ¿Verdad? Y por eso estamos seguros en ellos, ¿sí? Entonces, a pesar de que sabe lo que Pedro iba a hacer, a pesar de que sabe que todos lo iban a dejar, iban a huir, iban a correr, se iban a esconder, de todas maneras les dice de antemano que un día donde Él esté, ellos también van a estar. Y Pedro y los discípulos, mis hermanos, le iban a fallar, y no iba a ser nada más esa noche que le iban a fallar más a través de su vida. Sí, podemos ver a Pedro siendo regañado por Pablo, porque cuando había judíos se portaba como judío, cuando había gentiles se portaba como gentil. Podemos ver que a Pablo se le criticaba porque cuando escribía una carta escribía muy fuerte, muy valiente, pero luego cuando estaba ahí se presentaba como el más débil de todos los débiles. Entonces fallaron en diferentes áreas. No más porque se llama San Pablo o San Pedro, no quiere decir que fueron perfectos. ¿Okay? Como nosotros tampoco somos perfectos. Pero lo hermoso de Dios y lo que debemos de recordar siempre de Dios es lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 y el versículo 13. 2 de Timoteo capítulo 2 y el versículo 13. ¿Qué le dice Pablo? Si somos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo, Él no miente, no puede decir mentiras. Nosotros a veces le fallamos y somos infieles, nos falta la fe, nos falta la convicción para hacer o no hacer algo. De todas maneras, Él sigue siendo fiel en su promesa. Él sigue siendo fiel en su promesa y podemos esperar que siga siendo fiel hasta el final. Ya sea que nos lleve a cada uno de nosotros a nuestro tiempo, a su presencia, o nos lleve a todos juntos cuando venga a raptar a su iglesia, ¿verdad? Pero podemos estar seguros de ello y nos regocijamos en ello y lo glorificamos por ello, porque confiamos en Él, creemos en Él y le creemos a Él que eso es lo que va a pasar. Y aparte de este regreso del que está hablando aquí el Señor Jesucristo, es del regreso por ellos del que Pablo nos habla en sus cartas de Primera de Corintios 15 y en su carta de Primera de Tesalonicenses. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, los versículos 13 al 16, Pablo nos habla de este regreso. Noten lo que dice ahí. Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Quédense ahí en el versículo 13. Lo que Pablo está hablando aquí, a lo que se está refiriendo, es que había gente en Tesalónica que estaba esperando la venida del Señor Jesucristo juntamente con Pablo. Pero entre la venida del Señor Jesucristo y el día en el que estaban ahí, se les habían muerto algunos seres queridos. Y lo que ellos pensaban eran que los que se murieron antes de la venida de Jesucristo no se iban a ir al cielo. Que los que se murieron antes de la venida de Jesucristo se iban a quedar en el sepulcro. Pero no es así, por eso les dice de nuevo en el versículo 13, hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, esperando en Jesús obviamente, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Versículo 14, así como creemos, así como tenemos confianza que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en Él. Quédense ahí otra vez. Así como creemos, así como tenemos confianza en que Jesús murió y resucitó, así también creemos o tenemos confianza que Dios levantará con Jesús a los que murieron en Él. Pablo no quería que los tesalonicenses estuvieran tristes, porque sus seres queridos habían muerto antes de la venida del Señor. No quería que se equivocaran y pensaran que porque habían muerto antes de la venida del Señor, ya no iba a tener entrada en el cielo. ¿Sí? Y entonces nosotros, aunque nos entristecemos cuando un ser amado muere, cuando un ser amado es llamado a la presencia del Señor, de todas maneras nos regocijamos, porque si eran creyentes sabemos que no están en la tumba, su cuerpo está en la tumba, pero ellos, su esencia, lo que ellos son, su espíritu, está en la presencia del Señor y va a estar ahí para siempre. Ahora, un día van a resucitar, me estoy adelantando, ok, ya estamos hasta ahí bien. ¿Sí? Versículo 14 sigue diciendo, así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en Él. Versículo 15, les decimos esto
como una enseñanza ¿de quién? Del Señor. O sea que esto fue lo que Jesús enseñó, y esto lo enseñó cuando les dijo: creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos, voy a preparar lugar para ustedes, y si voy a preparar lugar, vendré por ustedes, ¿sí? Y los llevaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, Pablo les está asegurando aquí, les decimos esto como una enseñanza del Señor, o sea que fue algo que Jesús enseñó. Nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron. Versículo 16, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, ¿qué van a hacer? Resucitarán primero, y luego, dice el versículo 17, nosotros, los que aún vivamos. Noten que Pablo estaba esperando estar vivo para cuando viniera el Señor Jesucristo. ¿Cuántos están esperando estar vivos cuando venga el Señor Jesucristo? Gloria a Dios, gloria a Dios. Porque eso implica que sabemos que puede volver en cualquier momento, quizás sea hoy mismo. Entonces todos debemos esperar estar vivos para cuando venga el Señor, y no debemos de caer en el error de decir: pues tiene tanto tiempo viniendo y no ha venido, yo creo que me voy a morir yo, se van a morir. No, Pablo lo que quiere es que siempre estemos creyendo en que su venida es inminente, que puede venir en cualquier momento, y nosotros debemos estar regocijándonos en ello. Y si estamos listos, nos regocijamos en ello, porque sabemos que cuando Él venga por nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir con Él. Entonces versículo 17 de nuevo dice: luego nosotros los que aún vivamos y hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Y ahí en la parte arrebatados es la palabra que se traduce harpazo del griego, y quiere decir zarpazo. Vamos a ser tomados como un zarpazo, vamos a ser arrebatados juntamente con ellos, los que fueron resucitados, en las nubes, para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Entonces, espero que hoy salgamos de aquí animados, ¿verdad? Sabiendo que el Señor Jesucristo puede venir por nosotros, ¿cuándo? En cualquier momento. Es más, espero que no hayan dejado frijoles cociéndose en la estufa con la plancha prendida o algo así, pero de todas maneras ya no lo vamos a necesitar, ¿no es cierto? Tenemos que vivir como si la venida del Señor Jesucristo fuera inminente, como si fuera hoy mismo, como que en verdad la estamos esperando en cualquier momento, con gozo en nuestro corazón. Primero, porque lo vamos a ir a ver a Él, vamos a ir a vivir con Él en donde Él vive. Segundo, porque vamos a ver a nuestros seres queridos que se nos han adelantado. ¿Sí? Y tercero, porque si no viene hoy, de todas maneras su promesa sigue en pie. Y pensamos en Él y nos animamos con ello. ¿Sí? Entonces, esto es de lo que les está hablando el Señor Jesucristo aquí, que Pablo está reiterando en su carta a los tesalonicenses. En Filipenses capítulo 3, los versículos 20 y 21, noten lo que dice Pablo ahí a los filipenses: pero nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. Versículo 21, Él transformará el cuerpo de nuestra humillación, o sea, este cuerpo de carne y hueso pecaminosos, para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Va a transformar este cuerpo, este cuerpo de humillación, lo va a transformar en un cuerpo glorioso, glorificado, como el que Él tiene ahora. Como ese cuerpo con el que resucitó, ese cuerpo con el que ascendió al cielo, ese cuerpo que traspasaba paredes, ese cuerpo que no lo detenía absolutamente nada, y que ahorita físicamente está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros en ese cuerpo. Entonces nuestro cuerpo va a ser igual que el que Él tuvo después de que resucitó. Piensen en eso. A mí me llena de asombro eso, a mí me da vueltas la cabeza. Siento que el ratoncito que está ahí adentro está ahorita trabajando tiempo extra para ayudarme a entender lo que eso significa. Porque mi cuerpo ya no va a ser este cuerpo débil que cada vez le duelen más las rodillas, que ya necesita lentes para manejar, si no le dan la licencia a uno, que ya el pelo, yo me lo pinto blanco para que no.
me lo, me lo pinto gris para que no se note que estoy envejeciendo. Ya no va a ser este cuerpo, va a ser un cuerpo glorificado como el del Señor Jesucristo. Y también nos gozamos en pensar en eso. ¿Sí? El escritor a los Hebreos escribe en Hebreos capítulo 9, los versículos 27 y 28. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos le están esperando aquí? Entonces, mis hermanos, hay que vivir la vida dentro de los límites que el Señor nos pone, dentro de los parámetros que el Señor nos pone para vivirla como cristianos, pero hay que vivirla con gozo. Hay que vivirla con gozo, pase lo que pase en nuestras vidas, caiga lo que caiga, se haga lo que se haga, tenemos que vivirlo con gozo. ¿Por qué? Porque el Señor puede venir ahora y vamos a ser librados de toda ansiedad, vamos a ser librados de toda tristeza, vamos a ser librados de toda persecución, vamos a ser librados de todo lo que aquí en la tierra nos lleva a vivir con tristeza y preocupación. Vamos a vivir por una eternidad con Él en el cielo. ¿Sí? Pablo y el escritor de la carta a los Hebreos enseñaban esto. ¿Saben por qué enseñaban esto? Enseñaban esto porque creían lo que el Señor les había dicho a sus discípulos. Creían lo que el Señor les había dicho a sus discípulos. Y la pregunta esta mañana, que ya la he hecho varias veces, es si nosotros también lo creemos. Pablo escribía esto que escribió y lo vemos con tanta autoridad que lo escribe, lo vemos con tanto gozo que lo escribe, leemos que debemos animarnos los unos a los otros con estas palabras, y lo escribió porque él creía lo que estaba escribiendo. Él lo creía de todo corazón, que el regreso del Señor Jesucristo era inminente. ¿Sí? Y entonces la pregunta es si nosotros esta mañana lo creemos también. Porque si lo creemos, nuestra vida va a dar testimonio de ello. Nuestra vida va a dar testimonio de ello, de diversas maneras. Pero si lo creemos, en realidad nuestra vida va a ser una vida de testimonio. Una vida de testimonio de que lo que yo creo y de lo que yo estoy seguro de que un día voy a estar en el cielo, también tú puedes creer y estar seguro de que también vas a estar en el cielo. Por eso es importante el testimonio que damos, no solamente con la boca. Porque dar testimonio con la boca es muy fácil, ¿no es cierto? Lo más que pueden hacer es que damos el testimonio, nos corretean y nosotros corremos y nos salvamos de las pedradas y todo eso. Pero testificar con nuestra vida, ese es otro argüende. Sí, esa es otra cosa. Y a veces hablan más nuestros comportamientos que las palabras que decimos. Podemos hablar mucho de lo que conocemos, podemos citar versículos bíblicos, podemos hablarle a otra gente acerca de lo que dice la Biblia aquí y allá y más allá y interpretarlo y todo lo demás. Pero ¿qué dice nuestra vida? Nuestra vida es la que debe dar testimonio de que creemos que Jesucristo puede venir en cualquier momento. Nuestra vida es la que de veras da testimonio de que creemos que Jesucristo puede venir en cualquier momento. El apóstol Juan, el mismo Juan que escribió el Evangelio según San Juan, en primera de Juan capítulo 3, los versículos 1 al 3, escribe esto: miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Y luego lo afirma, y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Noten el versículo 3, por favor. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si en realidad tenemos esta esperanza en Cristo, si en realidad tenemos la esperanza de que en cualquier momento puede venir, si en realidad estamos convencidos de que esta puede hacerse una realidad, lo que debemos estar haciendo nosotros es entonces debemos purificarnos a nosotros mismos, así como Él es puro. Tratar de vivir de una manera, como vamos a ver más adelante, que le agrada a Él, que sabemos que le agrada a Él.
No vivir para nosotros mismos, sino vivir para Él y en nuestra vida por Él, vivir para los demás. Poner a los demás como más importantes que nosotros, porque eso fue lo que Él hizo y eso fue lo que nos vino a mostrar y ese fue el ejemplo que nos vino a dar y fue el ejemplo que les dijo a sus discípulos que les estaba dando cuando les lavó los pies. Entonces, por eso dice, todo aquel que tiene esta esperanza, ¿sí?, de un día ser semejantes a Él, de un día estar con Él, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Y no está hablando de purificarnos para salvación, porque ya somos salvos. Okay, de eso no hay duda. Está hablando de purificarnos para estar preparados, para estar listos. ¿Sí? Es como si yo les digo, ¿sabe qué? Voy a hacer un viaje a... ¿Dónde quiero ir mañana? Quiero ir a España. Siempre he tenido la idea de ir a España. Y yo les digo a 10 de ustedes, ¿saben qué? Ahorita que salgan de la iglesia, váyanse a su casa, preparen sus maletas, porque a ustedes 10 me los voy a llevar a España conmigo. Nomás tengo lugar para 10 personas, ¿ok? Si me creen, ¿qué van a hacer cuando se vayan de aquí? No, qué comida, ni qué comida china, ni qué ni qué In-N-Out, ni qué nada, no. Voy a ir a preparar mis maletas y voy a estar ahí esperando que el pastor venga porque mañana nos vamos a España. ¿Sí? Así debemos estar cuando en verdad creemos que el Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento. Tenemos que estar completamente preparados. Y como sabemos que Él es puro, nosotros también nos purificamos tanto como podamos. Porque andando en el mundo algo se nos pega, ¿no es cierto? Cosas se nos pegan. Pero tenemos que tratar de vivir una vida pura en Él, para Él y por Él, para estar preparados para cuando Él venga. ¿Sí? A Tito, Pablo le escribe en Tito capítulo 2, los versículos 11 al 14, noten Tito 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para la salvación de todos los hombres. Y entre paréntesis yo le pongo mis notas de todos los hombres que le crean y pongan su confianza en Él. Versículo 12, y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir esta época de manera sobria, justa y piadosa. Versículo 13, noten. Mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, ¿qué debemos estar haciendo como seres humanos que vivimos aquí en la tierra ahorita, que creemos que la venida del Señor es inminente, que va a ser en cualquier momento? ¿Qué debemos hacer? Renunciar a la impiedad, renunciar a los deseos mundanos y vivir en esta época o en este tiempo que estamos viviendo aquí de una manera sobria, justa y piadosa. Piadoso quiere decir según Dios, de acuerdo con Dios. Eso es lo que debemos buscar hacer. De nuevo, no es perfección. No es perfección, pero sí es una vida de que constantemente estamos examinándonos para ver si estamos viviendo una vida que da testimonio de lo que decimos creer, para que los demás lo puedan ver en nosotros, no necesariamente escucharlo de nuestros labios. Es bueno que lo escuchen de nuestros labios, pero es mejor que lo vean vivido en nosotros. Es el mejor testimonio que podemos dar. En el versículo 4 el Señor le sigue diciendo a sus discípulos en Juan 14:4, y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Después de que les dice que se va a ir, que va a volver, etcétera, etcétera, les dice, ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Noten por favor Tomás aquí. Este Tomás era algo serio, De todo dudaba el camarada. Si no le meto mi dedo en la mano, si no le pongo la mano en su costado, si no lo veo, no lo creo. En inglés se le llama Doubting Thomas, Tomás el que duda, ¿verdad? Espero que no tengamos Doubting Thomases aquí hoy. Y si los tenemos, espero que todos salgan creyendo,
¿verdad? Porque la palabra de Dios no vuelve vacía, siempre cumple con para lo que es enviado. Y espero que la palabra de Dios quede bien sembrada en sus corazones aquí hoy. Entonces, ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Y Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Ya el Señor había dicho que volvería al Padre. Así que ellos habían oído que un día Él partiría. Y sabían a dónde iba. No sabían cuándo iba a ser todavía, pero sabían a dónde iba a ir. Lo estudiamos cuando pasamos por ese capítulo, pero en Juan capítulo 7, versículo 33, se nos dice ahí, pero Jesús dijo, voy a estar con ustedes un poco más de tiempo. Y luego, ¿qué dice? Volveré al que me envió. Entonces ya les había dicho que iba a estar con ellos algún tiempo, pero va a llegar el momento en el que va a tener que volver al que lo envió. ¿Quién lo envió? El Padre. De hecho, en el versículo 2 dice que en la casa de su Padre hay muchos aposentos y que va a preparar lugar para ellos. Esto debió haberles dicho que a dónde iba a ir Jesús. Al Padre. Al Padre. Sí, pero ¿qué les pasa a estos discípulos? No están escuchando, no están prestando atención. Sí, había un predicador, no me acuerdo ni cómo se llama ahorita, pero había un predicador en inglés, no me acuerdo del nombre ahorita, pero él para decir discípulos decía, discípulos. Decía los discípulos, no entendían lo que el Señor Jesucristo estaba hablando, porque parecía que todo lo que les decía les pasaba por encima de la cabeza. ¿Quién te va a traicionar? Al que le dé el pan mojado. Moja el pan, se lo da Judas. Ve a hacer lo que tienes que hacer. Va a comprar comida para los pobres. ¿Serio? Les acaba de decir que va a ir al Padre, que va a ir a la casa del Padre a prepararles un aposento, etcétera, etcétera. Y sale Tomás con que no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a ver el camino? En serio, espero que nosotros nos vayamos a hacer discípulos, ¿verdad? Y que sí prestemos atención a lo que el Señor Jesucristo nos está tratando de decir, ¿sí? Y en cuanto al camino, eso lo revela en el siguiente versículo. Noten en versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Okay, noten lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Noten que no dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Noten que dice yo soy el camino y la verdad y la vida. Porque Él es tres cosas separadas una de las otras, pero todas necesarias para poder llegar al Padre. ¿Sí? Y no podemos tener dos y excluir una, ni tener una y excluir las otras dos. No podemos tener dos y media, las tenemos todas, las tres, o no tenemos absolutamente nada. Porque es en lo que estamos confiando. Entonces, a través de su muerte y resurrección, Jesús es el camino hacia el Padre. Y noten que usa el artículo determinado Él, lo que significa no solamente que es el camino, sino que es que el único camino. Que no hay otro. No dice que es uno de varios o uno entre muchos. Él es el único camino. Y no hay otra manera para llegar. Si yo les digo, ¿cómo llego de aquí a Los Ángeles? Me pueden decir, unos me van a decir, pues mira, si sales de aquí, te vas, das vuelta a la izquierda, no, mejor a la derecha, agarras el 125 y luego el 125 te pasas al 54, del 54 te pasas al 805 o al 5 y luego el 5 y el 805 se van a unir y luego ya cuando llegues más. Y es un sinnúmero de caminos que tenemos para llegar a Los Ángeles. Gloria a Dios que tenemos GPS, ¿verdad? Porque si no fuera por el GPS, todos anduviéramos perdidos, chocando por todos lados. Porque yo no sé ustedes, pero yo soy muy malo para recordar direcciones. ¿Y cómo llegar? Si alguien me dice, te veo en fulana parte, y está en el 2528 de tal calle o lo que sea, ¿sabes qué? Mándame el enlace. Si no, no voy a llegar. Y a veces hasta con el enlace, ¿verdad? Porque a veces cambian las cosas, están construyendo algo. Pero en fin, pero para llegar al Padre nada más hay un solo camino y ese es Jesucristo. Amén. Ahora, yo sé que ustedes tienen cuentas,
en las que ustedes la abren en su computadora o lo que sea y les piden su contraseña, ¿verdad? Pero hay cuentas que no solamente les piden su contraseña, sino que les mandan una clave a su teléfono para doble seguridad, ¿verdad? También el Señor puso una doble seguridad para entrar en el reino de los cielos, ¿ok? También el Señor puso una doble seguridad para entrar al reino de los cielos. Porque Jesús es el camino, ¿estamos de acuerdo? Pero Jesús no solamente es el camino, sino que también Él es la única puerta para entrar a ese camino. Él es la única puerta para entrar a ese camino. Entonces tenemos que entrar por su puerta, tenemos que entrar a su camino, y el que trate de entrar por otro lado que no sea su puerta y su camino, ¿va a llegar al cielo? No, tiene que ser su puerta y su camino. En Juan capítulo 10 y el versículo 9, Juan 10, 9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es la única puerta por la que se puede entrar al camino. No tiene muchas entradas como el freeway, solo Él es la puerta. Por favor, noten la exclusividad de Dios para aquellos que quieren ser salvos. La única manera es por medio de Cristo. La única manera es estar en el camino que es Él. Y la única manera de estar en ese camino es haber entrado por Él, que es la puerta. A los romanos, Pablo les escribe en Romanos capítulo 5, los versículos 1 y 2. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios, gloria a Dios por esa paz, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien tenemos también, por la fe, acceso o entrada, dice la Reina Valera 60, a esta gracia en la cual estamos ¿qué? Firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, por favor, piensen en eso. El hecho de que tengamos la seguridad de que el Señor Jesucristo está preparando un lugar para nosotros debe llenar nuestro corazón de gozo, pase lo que esté pasando en nuestra vida. Yo sé, es difícil, lo entiendo. Como decimos en inglés, been there, done that. Pero ¿saben qué? Cuando nos sometemos a Él, nos sometemos a su voluntad, salimos del otro lado del túnel, por así decirlo, y salimos glorificándolo a Él y salimos gozosos de que nos permitió pasar por lo que pasamos, porque ahora estamos mucho más arraigados en su palabra, mucho más confiados en que Él es quien dijo ser, y entonces nos entregamos completamente a una vida de servicio a Él. Entonces nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. De nuevo, el escritor a los hebreos les escribe en Hebreos capítulo 10, los versículos 19 al 22, hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Noten el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de ¿qué? Del velo. El velo era la puerta para entrar al lugar santísimo. Y el velo, se nos dice aquí que era su ¿qué? Su propio cuerpo. Entonces Jesús es el velo que se abrió para que ahora nosotros podamos entrar en el lugar santísimo. Y nos sigue diciendo en Hebreos 10, 21 ahora, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote al frente de la casa de Dios, ¿qué dice el versículo 22? Acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Todo esto ya lo hizo Jesús. Todo esto ya está hecho por Él. Ya nos lo ha ofrecido, nos lo ha entregado, nosotros lo hemos recibido y las consecuencias de ello son nuestras también. Los privilegios de ellos son nuestros también. No hay por qué dudarlo, siempre lo tenemos como algo seguro. Noten lo que dice ahí, con la plena seguridad de la fe. Pero no solo es el camino, sino que también es la verdad. Y como la verdad es la verdadera revelación de Dios. Y de nuevo se usa el artículo la, que significa que es la única verdad. No es una verdad entre muchas verdades, sino es una verdad subjetiva, o sea que dependa de lo que cada uno vea como la verdad. No podemos decir como la gente necia que dice, bueno, esa es tu verdad, pero yo tengo mi propia verdad. Lo siento mucho.
Nada más hay una verdad. Y esa verdad, hablando de lo espiritual, es Jesucristo. Tú puedes pensar que tú tienes tu propia verdad, pero si no es la verdad basada en lo que Jesucristo enseña y basada en lo que la palabra de Dios es, no es verdad, es mentira. No puede haber dos verdades. Entonces, no es una verdad entre muchas verdades, no es una verdad subjetiva que dependa de lo que cada uno vea como verdad. Es la verdad porque Él viene del Padre y Él es la verdad que el Padre nos presenta a través de su palabra. ¿Qué dice el Señor? Santifícalos en tu verdad. ¿Qué dice? Tu palabra es verdad. ¿Y qué dice Juan 1:1? En el principio era, en la Reina Valera contemporánea dice, en el principio era la palabra. Entonces Jesús es la palabra de Dios en acción. Jesús viene a mostrarnos que lo que Dios dice en su palabra es la verdad, porque Él vivió de acuerdo a esa verdad y nos da el poder a nosotros por el Espíritu Santo para que vivamos por esa misma verdad. Juan capítulo 1 y el versículo 14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Y seguimos en Juan 1, en el versículo 17 ahora. Juan 1:17 dice, la ley fue dada por Moisés, por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Noten, la gracia y la verdad, la gracia y la verdad, ¿sí? Se le llama la verdad, ¿por qué? Porque vino a revelarnos la verdad de la situación en la que nos encontrábamos delante de Dios como gente pecaminosa, como gente que había roto la ley de Dios, como gente que no reconocía a Dios. Esa es la verdad que nos vino a decir. Esa es la verdad que nos vino a reflejar, esa es la verdad que nos vino a enseñar. No están bien delante de Dios. Para estar bien delante de Dios necesitan que haya un sacrificio, pero no se preocupen, ese sacrificio voy a hacer yo. ¿Sí? Sí, vino a traer la verdad. ¿Sí? Y vino a traer gracia también. Pero la gracia sin el conocimiento de la verdad de nuestra condición pecaminosa se puede menospreciar. ¿Cuánta gente no menosprecia la gracia de Dios? Porque lo único que se le ha dicho es, Dios te ama, Dios quiere salvarte, Dios quiere llevarte al cielo, Dios tiene un plan para tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Todo eso es cierto? Sí, si venimos a Él por medio de Jesucristo. Pero para venir a Él, primero tenemos que reconocer que somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios y que la única manera de restaurar esa relación con Dios es por medio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces necesitamos tener la verdad para no menospreciar la gracia de Dios. Pero el conocimiento de nuestra condición pecaminosa, si no es presentada junto con la gracia de Dios, no lo podríamos soportar, ¿no es cierto? Si simplemente se nos hubiera dicho, ¿saben qué? Son una bola de pecadores y todos por pecadores se van a ir al infierno. ¡Pum! Se acabó. ¿Cuántos saldríamos de aquí bien contentos? ¡Woohoo! No, pero si decimos, somos una bola de pecadores, estamos destituidos del reino de Dios, ¿sí? De la gloria de Dios. Pero en Cristo podemos ser restaurados para tener comunión con Dios. Entonces ya, qué bueno que hay una salida y qué bueno que se me presentó, porque yo por mí mismo nunca la hubiera buscado y menos he encontrado, ¿sí? Y luego no solamente Él es el camino y la verdad, sino que Él es la vida también. Y como en la vida Él es el que abre la comunicación entre Dios y nosotros. Él es el que abre la comunicación entre Dios y nosotros. Porque nosotros sin Cristo estamos que muertos en nuestros pecados y transgresiones. Y como seres muertos en nuestros pecados y transgresiones no podemos tener comunión con el Padre, por lo tanto no podemos tener comunicación con el Padre. La única comunicación que podemos tener con el Padre como pecadores no arrepentidos es la confesión de nuestro pecado, el arrepentimiento de nuestro corazón porque hemos pecado delante de Dios, y entonces Él nos recibe como pecadores arrepentidos y la comunicación con el Padre se restaura.
Pero mientras no se haga eso, no hay comunicación con el Padre, no hay comunión con el Padre. En Juan capítulo 1 y el versículo 4 dice, en ella, hablando de la palabra, estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Cabe señalar aquí que no dice que la vida haya sido algo creado. La vida ya existía en Cristo. Él fue el creador de todo ser viviente y Él es la fuente de vida también. Yo vine para que tengan vida y la tengan ¿qué? En abundancia. ¿Se lo saben? ¿Se la saben? Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque eso quiere decir que vamos a hacer una iglesia llena de gente gozosa, porque sabemos que estamos en Cristo y vamos a poder animarnos los unos a los otros cuando estemos pasando por diferentes pruebas y circunstancias, porque nosotros tenemos la experiencia de haber sido animados por Él cuando pasamos por esas pruebas, ¿sí? Entonces, la vida no se creó, la vida ya existía en Cristo y fue Él el creador de todo ser viviente y Él es la fuente de vida. Cuando el hombre anda en tinieblas está muerto en sus delitos y pecados, como ya les dije, y no puede tener comunión con el Padre. Pero cuando viene a la luz de Cristo se pasa de la muerte a la vida y se puede volver a tener comunión con el Padre. El hombre sin Jesús está muerto. Tiene existencia, pero está muerto en vida. Está muerto en vida. Porque el que no cree ya es condenado. ¿Sí? Entonces el hombre sin Jesús está muerto, tiene existencia pero no tiene vida. A los Efesios, Pablo les escribe en Efesios 2 y el versículo 1, a ustedes Él les dio vida cuando ¿qué? Cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Nos dábamos cuenta nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados? No. Pero la luz de la palabra vino y alumbró nuestros ojos, el Espíritu Santo trajo convicción a nuestro corazón, nos dimos cuenta de la situación en la que estábamos y ¿qué hicimos? Corrimos a Jesús cuando el Señor nos dio la oportunidad. Amén. En Efesios 2, otra vez, los versículos 4 y 5, dice, pero Dios, cuya misericordia es que abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos ¿qué? Muertos en nuestros pecados, la gracia de Dios los ha salvado. Noten, la verdad, estaban muertos en sus pecados, la gracia, Él nos ha salvado por medio de su gracia. El mismo apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 1, los versículos 1 y 2 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos referente al verbo de vida, la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio es la que nosotros les anunciamos a ustedes. La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. ¿Cómo? Por medio de Jesús. En Juan capítulo 5, ya me lo terminamos, Juan capítulo 5 y el versículo 24, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree no cree en, sino cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado ya, no pasará, ha pasado ya de muerte a vida. Es un hecho, ya está hecho. No hay más que hacer, no hay más que buscarle. Hemos pasado de muerte a la vida. Mis hermanos, los humanos dependemos de Dios para la vida. Nuestra existencia espiritual y física depende del poder sostenedor de Dios que se manifiesta en y a través de su Hijo Jesucristo. Es la única manera de tener vida. Y cuando hablamos de tener vida, no estamos hablando de tener vida aquí en la tierra nada más. Si el Señor retrasa su venida más de, ¿qué vamos a decir? 50 años, quizás el 100% de los que estemos aquí ya no vamos a estar. Pero la vida que Cristo da va a seguir siendo ofrecida a la humanidad y nosotros, aunque ya no estemos presentes aquí en la tierra, vamos a estar presentes con el Señor. Entonces dependemos de Dios para la vida, para la vida espiritual, para la vida física, porque Él es el sostenedor de Dios que se manifiesta en y a través de su Hijo Jesús. Por último, en 1 de Juan capítulo 5,
los versículos 10 al 12, primera de Juan capítulo 5, versículos 10 al 12, dice, el que cree o pone su confianza en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, el que no pone su confianza en Dios, lo ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha presentado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en ¿quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso está muy claro. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. No se puede ser lo suficientemente bueno, no se pueden tener las suficientes buenas obras, no se puede hacer absolutamente nada. Si queremos ir al Padre, tenemos que hacerlo como Jesucristo manda, a través de Él, porque Él es la puerta y Él es el camino. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Te damos tantas gracias, Señor, porque eres bueno y nos enseñas estas cosas porque quieres que sepamos, que sabemos, que estemos seguros de que tenemos vida eterna en tu Hijo Jesús. Señor, te pedimos que sigas enseñándonos, que sigas usando tus palabras para alumbrar nuestro camino, para hacer lámpara a nuestros pies, Señor, para que podamos seguir viviendo una vida que te honre y te glorifique a ti. Y más que eso, Señor, una vida confiada, en que en cualquier momento tú vas a volver por tu iglesia y nosotros nos vamos a ir contigo a esos aposentos que tú has estado preparando. Y si no fuera así, si aún vas a retrasar tu venida y el arrebatamiento de la iglesia más tiempo, ayúdanos a prepararnos para estar listos en cualquier momento para recibirte en el cielo e ir a estar a esas mansiones celestiales que tú has preparado. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque nos mostraste la puerta y, Señor, pudimos entrar por ella por fe. Te damos gracias porque nos sigues mostrando el camino cada vez más y más claramente a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tenemos la verdad de tu palabra que nos guía, Señor, mientras vivimos aquí en la tierra. Y gracias, Señor, por esa vida eterna que sabemos que tenemos en Cristo Jesús. Bendecimos tu santo nombre. Y lo hacemos todo en el glorioso nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén.